Gracias a Dios por sus vidas, por estar hoy aquí entre nosotros, hermanos, que Dios les bendiga. Y bueno, hoy me voy a dirigir a ustedes, por rato voy a ver la cámara, pero hoy voy a aprovechar el tiempo para predicar y compartir la palabra con ustedes que están el día de hoy. Doy gracias a Dios porque pudieron estar aquí, porque pudieron vencer algunos obstáculos, algunas barreras, quizás algunos temores. Espero que si la iglesia no está hoy aquí, espero en Dios que sea por el horario. Espero que no sea porque siguen teniendo miedo de salir de sus casas. Y esperemos, y si es eso, el próximo domingo creo que tendremos el culto a las 5 de la tarde, nos vamos a normalizar ya. A partir del próximo domingo volvemos a los servicios normales, al menos que viniera el gobierno a cerrarnos, pero vamos a regresar ya a los servicios normales. A partir del próximo domingo estaremos teniendo nuestros servicios a las 5 de la tarde como los teníamos antes. Y bueno, quiero compartir con ustedes una palabra. El día ayer, ayer por la mañana mi esposa me preguntaba que si ya tenía el sermón. Le dije no. Dijo, ¿pero qué hace? ¿Pero qué? Todo el miércoles que estás allá. Le dije, es que no se trata de armar un sermón, se trata de escuchar que Dios me diga qué predicar. Yo le digo, si fuera solamente de armar y predicar un sermón, pues yo, créanme, hermanos, sin forma de presunción, pudiera yo predicar y pudiera armar, buscar un pasaje y predicar. De hecho, tengo muchos títulos de sermones para predicar, pero no es lo que yo quiero predicar, es lo que el Señor quiere hablar y lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Es por eso que yo quiero decirte hoy, iglesia, que esta palabra que yo voy a compartir contigo, sin duda alguna creo fielmente que el Señor quiere que tú escuches esta palabra, que esta palabra viene del Señor, y esta palabra especialmente es para la iglesia Peniel. Yo siempre que estoy pensando, me imagino a todos los hermanos, siempre que estoy orando a Dios y le digo, dame palabra. No es dame palabra para compartir con el mundo, para compartir con el país, con las naciones. No, yo siempre es dame palabra para tu iglesia, porque el Señor me ha llamado a pastorear una iglesia en particular. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una palabra, como les decía, que el Señor me ha dado. Allá en Lucas capítulo 8, versículo 36 al 48, vamos a estar meditando un poquito acerca de esta palabra. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48, que dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: o sea Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa te tengo que decir. Y ahí está Simón atento cuando Jesús le dijo: una cosa, Simón, te tengo que decir. Le dijo el Señor, y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de esto le amaba más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mesa dijo a Simón: ¿ves esta mujer?
Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien le perdonó poco, poco ama. Yo le he titulado a mi sermón en esta hora, como les decía, pecador religioso sobre pecador arrepentido. Pecador religioso va sobre pecador arrepentido. Es como una lucha, un comparativo aquí. Hay dos tipos de pecadores. Un pecador religioso, que era Simón, y un pecador o una pecadora arrepentida, consciente de su condición. Sin duda alguna, hoy en día sigue existiendo estos dos tipos de pecadores. Aquellos que se creen tan buenos, perfectos y santos que no tienen de qué ni por qué arrepentirse o pedir perdón. Y hay gente así, tristemente hay gente así dentro de las iglesias. Eso es lo más triste, que hay gente así dentro de las iglesias. Y están los otros, aquellos que no se sienten dignos de mirar a Jesús por su vida de pecado y que lo único que pueden esperar de Jesús es misericordia y perdón. Están estos dos tipos de pecadores: aquel que cree que no necesita el perdón, aquel que cree que no tiene de qué arrepentirse, aquel que se cree tan bueno, tan puro, que no necesita pedir perdón y que no necesita a Jesús. Y están estos otros. Uno representa a Simón y el otro representa a la pecadora, porque no tiene nombre. Si se dan cuenta, no tiene nombre esta mujer. Solamente dice que era una mujer, ¿qué cosa? Pecadora, pero no dice el nombre. Jesús en la mesa del fariseo. Un fariseo, ¿quién era un fariseo? Un fariseo era una persona perteneciente a un grupo religioso de judíos que se encargaban de estudiar rigurosamente la ley mosaica, por lo que se creían la máxima autoridad espiritual. Este grupo religioso fueron exhortados duramente en repetidas ocasiones por Jesús a causa de su doble moral. ¿Quiénes eran estos fariseos, hermanos? Estos fariseos eran un grupo de hombres, de judíos, que se encargaban de estudiar la ley mosaica de una manera muy profunda, supuestamente, pero la realidad es que estos hombres tenían una doble moral. Es que estos hombres eran hombres que predicaban o enseñaban una cosa, pero vivían algo completamente diferente. Vivían de una manera diferente a lo que enseñaban o a lo que predicaban. Y quiero llevarlos a Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, versos 13 al 36. Dice la palabra: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué cosa? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni deja entrar a los que están entrando. Estos hombres eran piedra de tropiezo para los pecadores.
Era gente que no dejaba que otros vinieran al Señor. Como de repente podemos encontrar religiosos que en vez de ser instrumentos para salvar almas, son piedras de tropiezo, corren a la gente de las iglesias. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ah, qué buenos eran para orar, pero saqueaban la casa de la viuda. Le quitaban lo poquito que la viuda tenía. La orillaban a que ofrendara y a que diezmara, porque así decía la palabra, cuando tenían que darles, ellos le quitaban, devoraban la casa de las viudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, ¿qué? Hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hacen largas caminatas, hacen largos sacrificios, hacen largas peregrinaciones, caminando. Hipócritas, dice el Señor. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nadie, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el tabernáculo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo, vamos a brincarnos, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, esta parte, hay cristianos hoy en día que están dejando la fe. Le tienen más fe al coronavirus que a Cristo. Le tienen más fe a las noticias que a la palabra de Dios. Le tienen más fe a todas las cosas que escuchan a la voz de Dios. Y dice este pasaje, diezmáis la mente, el comino, pero dejáis la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y sigue la lista corriendo. Pero miren, hermanos, quiero hacer una observación. Jesús exhorta duramente a estos hombres y usa ciertas, ¿cómo podría decirlo? Títulos, características que les da. Y entre ellas, la que más resalta, ¿cuál es? Hipócritas. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y escucha, lleno, me preocupa que algunos de nosotros pudiésemos ser acusados de ser hipócritas, de que haya hipocresía en nuestras vidas, de que digamos creer en Cristo, tener fe en Él, y a la hora de la hora vivir de una manera diferente. Otra
título que les da es guía de ciegos. Les llama guía de ciegos. También les llama insensatos y ciegos. También les llama necios y ciegos. También les llama sepulcros blanqueados. También les llama serpiente, generación de víboras. Y también les llama asesinos. Asesinos, dice la palabra. El Señor les dice, allá en el versículo 34, cuando habla de que ustedes mataron a los profetas. Todos estos títulos el Señor le da a estos hombres, a estos fariseos. Esto y más eran los fariseos ante Jesús. Y este Simón, con quien Jesús estaba a la mesa, era uno que formaba parte de este grupo a quien Jesús reprendió duramente. Dice, hermanos, este pasaje, uno de los fariseos rogó a Jesús que viniese a la mesa con él. Uno de los fariseos rogó a Jesús. Uno de los fariseos rogó, dice la palabra, a Jesús que se sentara a la mesa con él. ¿A qué? A comer, dice la palabra. Pero este fariseo, hermanos, era parte de ese grupo al que Jesús había reprendido duramente. Y allí estaba Jesús sentado a la mesa. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa, entra en escena una mujer que era ¿qué? Pecadora. Entra a la escena una mujer pecadora, versículo 37 al 39. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Quién era esta mujer? Solamente dice la palabra que era una mujer pecadora. Y cuando habla de una mujer pecadora aquí, hermanos, ¿quién no es pecador? Pero ¿saben por qué aquí dice una mujer pecadora? Era por el tipo de pecado que había en ella. Lo más seguro es que era una ramera. Lo más seguro es que era una mujer prostituta, porque todos sabían que era pecadora. Y dice que una mujer pecadora se acercó a Jesús. ¿Quién era esta mujer? Lo más seguro le decía es que era una mujer quizás prostituta. Esto no quiere decir que los demás que estaban a la mesa con Jesús no eran pecadores. Cuando él dijo, y llegó una mujer pecadora, o sea que allá había puros santos. No, pero era una mujer que a legua se notaba que era una mujer pecadora. La diferencia entre unos pecados y otros es que algunos se ven y otros no. Pero pecados al fin y al cabo. Y hay pecados que no se ven, que son más crueles que otros. Quizás hay alguien por ahí que tiene problemas con su cara y se nota a leguas, pero quizás el otro es pornográfico y se nota, ¿no? Pero quizás ve pornografía, pero quizás está viviendo en adulterio, en fornicación. Esta mujer, dice la palabra, que era pecadora. Vino a Jesús, dice el pasaje. La diferencia era que los pecados de esta mujer eran evidentes. Dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es qué? ¿Cómo lo sabía este hombre?
por la forma quizás de vestir o porque la conocían en la ciudad. Y este hombre se dio cuenta que era una mujer pecadora. ¿Acaso Jesús no lo sabía? Claro que también lo sabía. Pero esta mujer hizo cosas especiales. Esta mujer reconoció su condición de pecado. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que solo Él podía perdonarla. En el versículo 38 podemos ver, y entrando detrás de Él a sus pies, ¿qué cosa? Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Por qué lloraba esta mujer? ¿Acaso alguien la regañó? ¿Acaso alguien le pegó? ¿Por qué lloraba? Porque esta mujer, al estar delante o ser el creador de los cielos y de la tierra, ella sabía que no podía estar ahí por su condición, y lo único que hizo fue llorar y postrarse a sus pies y empezar a enjugar sus pies del Señor con sus lágrimas. A diferencia de Simón, esta mujer, algo más que hizo es que trajo a Jesús quizás lo más valioso que tenía y lo puso a sus servicios, a sus pies. ¿Qué trajo? Un perfume, dice el pasaje. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Trajo un vaso de alabastro con perfume y lo derramó en los pies de Jesús. Y con ese perfume estaba enjuagando los pies de Jesús. ¿Qué traemos nosotros a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por Jesús? ¿Cuál es la ofrenda que tú estás dispuesto a dar por Jesús? ¿Cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a pagar por Jesús? Platicando con unos pastores hace día, uno de ellos decía: aunque me digan que tiene COVID, yo voy a ir a orar por él. Yo no puedo quedarme en mi casa. ¿Y dónde estamos entonces los pastores? ¿Y dónde está nuestra fe? Con mis precauciones, pero ahí voy a estar. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a ofrecer a Jesús? Esta mujer trajo, ¿cuánto tiempo quizás esta mujer ahorró para comprarse un perfume tan caro? Bueno, no dice, a diferencia de que encontramos en otra escena donde dice que el perfume era de nardo puro. Aquí no dice, solamente sí dice que era un vaso de alabastro, pero vemos otra escena donde dice que incluso se hubiera vendido por 300 denarios el mes de salario de un obrero. Pero esta mujer trajo un perfume y era de buen precio y lo puso al Señor, lo derramó a los pies del Señor. Incluso unos murmuraron y dijeron: qué desperdicio de esta mujer. Quizás para algunos de nosotros nos llamen insensatos, nos llamen tontos, nos llamen rebeldes. Yo no sé qué te digan por tener fe en Jesucristo, por creer en Él, por confiar en Él. Esta mujer trajo lo más valioso que tenía y lo puso a los pies del Maestro. Cuando Simón hace esta expresión de una mujer pecadora, Jesús presenta una parábola y dice: ¿qué te parece, Simón? Había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. A ambos perdonó su deuda. ¿Cuál de los dos crees tú? ¿Cuál de los dos crees tú que le amó más? Simón dijo: pues yo pienso que al que le perdonó los 500. Jesús le dijo: bien has juzgado, Simón. O sea, wow, eres bueno para eso. Y entonces, hermanos, viene la confrontación de Jesús con el pecador religioso. Ya vimos al pecador arrepentido, aquel que conoce su condición.
y que va en busca de Jesús buscando el perdón. Pero ahora Jesús confronta a este hombre y le dice, versículo 44. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Pues cómo no, desde que llegó la vi, ya te dije que es una pecadora. Y desde que llegué me di cuenta que es pecadora, tú ni cuenta te das cuenta. Y entonces Jesús le dice, Simón, ¿ves esta mujer? Y él dijo, Simón, que la veo. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El lavado de los pies era una parte de un buen hospedaje para los visitantes en la cultura oriental. Esto era parte de su buena hospitalidad. Tal como lo podemos ver en Génesis capítulo 18, versículo 4, podemos encontrar esta parte. En Génesis 18, 4 dice, que traigáis ahora un poco, pues cuando a Abraham se le presenta el Señor, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en calor del día. Y alzó los ojos y miró, y luego le dijo, Señor, si ahora te ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Y lavad vuestros pies. Luego dice, ahí mismo Génesis, capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Versículo 2. Y dijo ahora, mi Señor, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis, ¿qué cosa? Vuestros pies. Era una costumbre lavar los pies entre los orientales. Y aquí podemos ver, hermanos, que Jesús le dice a esta mujer, a este hombre, Simón, llegué a tu casa y ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. ¿Por qué no le ofreció agua Simón a Jesús para lavarse los pies? Porque Simón no creía en Jesús. De hecho, dice la palabra que Simón dijo, si este fuera profeta. ¿Creía Simón que Jesús era un profeta? No, si este fuera profeta se habría dado cuenta quién es la que le toca. Por eso Simón no se tomó la molestia de traer agua, mucho menos de lavarle los pies. Pero ni siquiera tenía que hacerlo él. ¿Lo hacían los dueños de la casa? No, lo hacían los siervos. Llegaba un visitante y el dueño de la casa le decía al siervo, ve, trae agua y lávale los pies. El visitante llegaba, se sentaba, el siervo le quitaba las sandalias o lo que traía y le lavaba los pies con agua rica, imagínate. No había carros, hermanos. Cuando alguien llegaba a una ciudad, ¿cómo crees que venía? Caminando, por ratos quizás montado, pero caminaban mucho. Traían sus pies cansados. Imagínate, tus pies cansados y llegar y de repente te dan te los lavan con agua fría o agua tibia y aparte te dan un masaje. Te quitan todo el polvo y te lavan bien los pies. Esto es rico y refrescante. Era parte de la cultura. Y en los tiempos de Jesús era común esto, por eso Jesús le reclamó a Simón. ¿Por qué no lo hizo Simón? Les decía, porque no reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, porque no creía ni siquiera que Jesús fuera un profeta. Solamente lo invitó por curiosidad o porque quizás quería encontrarlo en una falta para acusarlo. Hermanos, algunos de nosotros invitamos a Jesús, pero la verdad es que ni lo conocemos. Algunos visitamos a Jesús a nuestra casa, pero ni siquiera sabemos quién es Jesús. O dudamos de su esencia y de su existencia.
Pero dice la palabra que esta mujer, Jesús le dijo, tú no me diste agua, pero esta mujer, desde que llegó o desde que llegué, no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas. Tú ni agua me diste, ella me los está enjuagando con sus lágrimas. Esto, hermanos, tiene que ver con esa actitud de humildad, de reconocer quién es el Señor en tu vida. ¿Y qué es lo que tú estás dispuesto a hacer por Él y para Él? Esto tiene que ver con un acto de adoración. ¿Cómo adoras tú al Señor? ¿Cuál es tu forma de adorar a tu Señor? ¿Cuál es la forma de exaltar y glorificar a tu Señor? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado ¿con qué? Con sus lágrimas y con sus cabellos empezó a lavarle los pies a su Señor. Para algunos quizás decían, pues cómo no, si es una mujer ramera, ya está acostumbrada a eso y cosas peores, posiblemente la criticaban de esta manera. Como quizás algunos de nosotros nos critiquen por la forma de adorar al Señor, por la forma de servir al Señor, por la pasión que tenemos al Señor. Quizás algunos seamos criticados y seamos señalados como religiosos, como fanáticos. ¿Qué importa si en tu corazón hay el deseo de adorarle de esa manera? Luego le dijo en el versículo 46, versículo 47, perdón, el que sigue 45. No me diste beso, mas esta, dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de ¿qué? De besar mis pies. Allí estaba la mujer besándole los pies a Jesús. Por eso es que dice la palabra que le estaba enjuagando los pies con sus lágrimas. ¿Por qué? Si una persona que está llorando pega su rostro sobre ti, te va a empapar de lágrimas. Por eso es que los pies de Jesús estaban empapados de lágrimas, porque la mujer estaba pegando su nariz en su rostro en los pies de Jesús, y sus lágrimas estaban cayendo sobre los pies de Jesús. Y luego la mujer agarraba sus cabellos y le tallaba los pies a Jesús. Eso hizo esta mujer por Jesús. Esto también era parte de la cultura oriental. Cuando una persona llegaba, lo besaban. Ven, hermano Juan. Estuve leyendo un libro que está ahí, que habla acerca de las costumbres bíblicas. Cuando una persona llegaba a la casa de alguien, su mano derecha se la ponía en su mano izquierda y le besaba la mejilla. Y luego hacía esto y le besaba la mejilla. Gracias, hermano Juan, no lo besé. Pero eso hacían. Era una forma, no importa si fuera un hombre. Y dice la palabra que cuando Jesús llega, dice, no me diste beso. ¿Por qué no lo besó? Porque no era digno de darle un beso. Porque Simón incluso se creía que era superior a Jesús. Simón era fariseo, la crema innata de los religiosos. Y Jesús, un hombre con los pies polvorientos y ropa andrajosa. ¿Cómo crees que estaba vestido Simón? Era un fariseo, su forma de vestir era única. Nadie se vestía como los fariseos. De hecho, una de las formas de poderse dar cuenta que un hombre era fariseo era su forma de vestir. No quiso besar a Jesús. Y Jesús le reclama allí en el versículo 45, Simón, Simón, no me diste beso, mas esta, desde que entré no has cesado de besar mis pies. ¿Hace cuánto que no besas los pies del Señor? ¿Hace cuánto que no te has postrado a sus pies?
¿Hace cuánto que no has besado sus pies? Hermano, y cuando estoy hablando de besar tus pies, estoy hablando hace cuánto que no te has humillado ante Él. ¿Se puede besar los pies de alguien estando de pie? A menos que aquel levante el pie y te lo ponga en la cara. La única forma de besar los pies de alguien, ¿cómo es? Completamente de rodillas. Y todavía de rodilla completamente inclinado para poderle besar los pies. Esta mujer, hermano, estaba completamente tirada en el suelo, besándole los pies al Señor. Porque era una mujer que reconocía que Jesucristo era Dios, que Jesucristo podía perdonar sus pecados, que reconocía su condición de pecado. Pásame mi agua. Era una mujer, hermanos, pecadora, que necesitaba el perdón de Jesús en su vida. Algunos de nosotros, hermanos, o quizá alguno de los que me está viendo, algunos quizás somos más fariseos que pecadores. Creemos que ya no merecemos, creemos que ya no tenemos por qué besarle los pies al maestro. Creemos que somos tan santos, creemos que somos tan puros, como nos conocemos la Biblia al derecho y al revés. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Tenemos la actitud de Simón. Simón tenía una actitud de arrogancia y prepotencia. Se creía superior a Jesús por ser fariseo. Y el Señor se lo dice: llegué y no me besaste. 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Era otra parte de la costumbre de los visitantes en el Medio Oriente. Cuando una persona llegaba a una casa, le ungían su cabeza con aceite aromática. Mi aceite ya no la tengo aquí, me la llevé a la oficina. Pero de hecho, David en el Salmo 23, versículo 5, ¿qué dice? ¿Unges mi cabeza? ¿Quién unge la cabeza según ese pasaje ahí? El buen pastor. El Señor, cuando nosotros vamos a Él, el Señor unge nuestra cabeza como dándonos la bienvenida. Esta práctica de ungir la cabeza tenía que ver con refrescarlo, con reanimarlo, con avivarlo. Ese aceite con aromática, posiblemente le daban un masaje a este hombre en la cabeza con el aceite aromático, y este hombre quedaba refrescado por lo que el aceite llevaba ciertos ingredientes que refrescaban su cabeza. Y imagínense, hermanos, cómo la gente, por eso creo que le gustaba visitar. Llegabas a la casa de alguien, te decían siéntate, y enviaban a un siervo y te quitaba los zapatos y traía una cubeta con agua y te empezaba a lavar los pies. Y luego con una toalla te los empezaba a tallar y a dar un masajito. Y después iba y traían el aceite. No te levantes, sentado te echaban aceite aromática y te daban un leve masaje en la cabeza. Y luego te traían agua y luego te traían un montón de cosas. Ahí las tiendas de los orientales, hermanos, pues era una tienda o solamente entrabas y tenían una alfombra y algo por ahí donde sentarte. Entonces te tenías que quitar los guaraches al entrar, por eso te lavaban los pies. Era una práctica de bienvenida. Dice la palabra que el Señor le dijo a Simón: Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Era más caro el perfume con el que la mujer estaba lavando los pies de Jesús que el aceite. Y él le dijo: no me los limpiaste, no me ungiste mi cabeza con aceite, y esta mujer ha ungido mis pies con perfume.
Esto hizo esta mujer porque reconocía su condición, porque reconocía su pecado, porque sabía que Jesucristo era el que podía perdonar sus pecados. Hermanos, necesitamos ser como esta mujer, dejar de vivir una vida de doble moral. Los fariseos eran hombres de doble moral. Los fariseos, si ustedes vuelven a leer Mateo, van a encontrarse en repetidas ocasiones que el Señor les llama hipócritas. La palabra, hermano, actor viene de hipócrita. Un actor es hipócrita porque ¿qué está haciendo un actor? Actuando algo que no es real, viviendo una vida que es mentira. Eso tiene que ver con hipocresía, tiene que ver con actuación. Un hipócrita actúa, hace como que es santo, hace como que es religioso, hace como que es cristiano, hace como que ama a Dios, hace como que tiene fe en Dios, hace como que, pero la verdad es que no es cierto. Hay gente viviendo de esa manera. Hoy en día hay mucha gente religiosa que va a las iglesias, pero no tienen una relación con Jesús. Son como Simón. Hermano, Simón era religioso. Simón era conocedor de la ley. Simón enseñaba la ley en las sinagogas. Simón era igual que Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Principal de entre los judíos, conocedor de la ley, pero tampoco tenía una relación con Jesús. Estos tiempos que hemos estado platicando con los pastores que nos juntamos, algunos dicen, yo pensé que cuando abriéramos el templo se iba a llenar, y me he encontrado con la sorpresa que la iglesia no va. Y otros dicen, bendito sea el Señor, porque en estos tiempos nos daremos cuenta quiénes verdaderamente son cristianos. Y esos van a regresar. Pero de repente estamos así. Algunos ya ni siquiera desean que los templos se abran. Para ellos es cómodo. Y de repente tenemos, hermanos, quizás una vida de doble moral. Mira, Jesús le dijo a los fariseos, cuando Jesús sanaba en día de reposo, ¿qué decían los fariseos? Que no era válido sanar en día de reposo, no era lícito. Y Jesús les dijo, hipócrita, si tu buey o tu asno se cae en un pozo en día de reposo, ¿no lo sacas? Y así como ustedes se quedaron callados, Jesús le dijo, si un buey o un asno en día de reposo se cae a un pozo, no dejas que se ahoga, lo sacas, ¿sí o no? Y ni contestaron. Hermanos, algunos de nosotros estamos así. Fui a Lázaro y platicando con el pastor y su esposa, decía, hablando acerca de esta situación, pero es que es normal. Y algunos dicen, me sorprende de cristianos que tienen miedo de ir a la iglesia, pero sí van a trabajar. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. Y yo recuerdo que yo les dije, mira, eso tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice en cuanto a los fariseos. Los fariseos eran gente de doble moral. Se asustaban porque Jesús sanaba en día de reposo, pero si ellos, un buey caía al pozo, sí lo sacaban. Hay cristianos que se asustan de venir a la iglesia, pero sí van a trabajar, pero sí van al mercado, ¿Y saben con cuánta gente tienen contacto en el mercado? Pero se asustan ir a la iglesia. ¿No es doble moral eso? Pero si ese cristiano ha estado toda su cuarentena encerrado en su casa, yo personalmente le digo, hermano, no venga. No venga. Usted, después de haberse cuidado tanto, no puede arriesgarse. Pero si te la pasas en la calle y tienes miedo de venir al templo,
Eso es doble moral. Eso, hermanos, es decir que tienes fe en Dios, pero le tienes más miedo a la enfermedad y tu fe se hace añicos ante el COVID. Que tenemos que ser precavidos, sí. Que tenemos que cuidarnos, sí. Pero esto no tiene que ser más grande que nuestra fe y que nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Por eso yo decía al inicio del culto, yo espero que haya cristianos en esta iglesia que no vengan aquí porque tengan miedo. Porque si los veo en la calle, si los veo trabajando, ese es el problema. Y esto, hermanos, por eso le dije, yo, hermanos, esta palabra el Señor me la dio apenas ayer. Yo no sabía qué predicar y el Señor me habló claro en este pasaje. Y eso quiero que compartas. Y eso necesita escuchar la iglesia. Que el Señor nos dice que Él no quiere cristianos que tengan el espíritu de Simón. Que su relación con Dios, que su relación con Jesús es apática. ¿Cómo era la relación de Simón con Jesús? Apática. ¿Acaso le lavó los pies cuando llegó? ¿Acaso le dio beso? ¿Acaso le ungió su cabeza? ¿Por qué no lo hizo? Porque para él no tenía esa relación con Jesús, no conocía a Jesús, no le interesaba a Jesús. Dice el versículo 47, y termino. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó ¿qué? Mucho, porque amó mucho, dice el pasaje, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué cosa? Poco ama. Y escúchame bien, ni siquiera es que se le perdonó poco. Es aquellos que creen que no son pecadores y que Jesús los perdona, como que ¿qué les va a perdonar? Pero aquel que reconoce toda su vida de pecado, dice el pasaje, ama, ¿qué cosa? ¿Cómo? Mucho. Ama mucho. ¿A quién ama mucho? A Jesús, a su Señor. ¿Cuánto amas tú a Jesús? ¿Cuánto amas tú al Señor? ¿Sabes dónde se nota eso? Tu forma de amar, en tu forma de servirle, en tu forma de darle, en tu forma de adorarle. ¿Cómo se notó que esta mujer amaba a Jesús? No dejaba de llorar. Ni siquiera levantó su cabeza para mirar a Jesús. Le lavó los pies con sus lágrimas y se los tallaba con sus cabellos. Ofreció lo más valioso que tenía, un perfume muy caro que pudo haber vendido y verse comprado muchas cosas, pero lo tiró en los pies de su Señor. Ahí se nota la forma en que esta mujer amaba a Jesús. El Señor lo dice, esta mujer amó mucho. Y me llama la atención una cosa, hermanos. Al parecer, esta mujer todavía no era perdonada. O sea que esta mujer ni siquiera lo estaba haciendo por gratitud. Esta mujer lo estaba haciendo porque reconocía quién era Jesús. Porque dice el versículo 40, el versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hasta en ese momento el Señor la perdonó. Todo lo que esta mujer hizo por Jesús, lo hizo ¿por qué? Por amor, ni siquiera por gratitud. Todavía no la perdonaba. Esta mujer amó a Jesús a tal grado que lo adoró de la forma en que solamente ella lo hizo. Lo mismo hizo María. Allá en la fiesta con Lázaro, que derramó un perfume de nardo
de precio muy caro, de 300 denarios. Y dijo Jesús, se hablará de esta mujer todo el tiempo. Hermanos, que tu forma de adorar se quede escrita en el corazón de Dios, que tu forma de amar se pueda trascender, que tu forma de servir sea tan especial, que todos puedan darse cuenta y que el Señor pueda, como lo hizo con esta mujer, pueda sanarte, pueda perdonarte, pueda darte paz a tu corazón. Le dijo, vete en paz. Tu fe, ¿qué cosa? Te ha salvado. Hermanos, seamos adoradores, seamos cristianos que reconocemos nuestro pecado y que necesitamos ir a la presencia de Jesús todos los días. Seamos cristianos que vayamos y besemos los pies de nuestro Señor. Que nos humillemos ante su presencia, que reconozcamos quién es Dios en nuestras vidas y que dejemos de vivir una tal como los fariseos, que Jesús tiene que exhortarlos duramente, porque predicaban algo, pero vivían otra cosa. Que tu fe se pueda ver manifestada en obras, que tu amor por Dios, que tu pasión por Jesús, que tu entrega por Él se pueda ver manifestado en tu forma de adorarle, de exaltarle, de servirle, de amarle. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por su perdón. Y si quieres ahí en tu lugar, si puedes, quizás algunos no puedan, tomar la postura de la mujer y besar los pies de tu Señor hoy. Que puedas imaginarte a tu Señor que está delante de ti, puedas humillarte y puedas besar sus pies en esta hora y decirle, Señor, aquí estoy, deseo enjuagar con mis lágrimas tus pies. Señor, aquí estoy, deseo poder enjuagar con mis cabellos tus pies. Señor, aquí estoy delante de ti para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Allí en tu lugar, adora al Señor. Ríndete ante su presencia y dile, Señor, aquí estoy. Aquí vengo delante de ti para darte gracias porque me has perdonado. Y puedas decirle, Señor, he aquí a tu sierva. Reconozco, Señor, que soy una mujer pecadora. Dios, reconozco que soy un pecador. Y hoy quiero solamente adorarte. Y si he hallado gracia delante de tus ojos, sáname, lléname de paz y trae restauración sobre mi vida y renueva mis fuerzas, Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús exaltamos tu nombre. Gracias, Padre, por aquellos que hoy están en este lugar para adorarte y para exaltarte. Gracias por aquellos que están en casa, que hoy, Señor, pudieron ser sensibles a tu palabra, que no cerraron sus corazones a tu voz, sino que fueron obedientes, Padre, y que hoy, Señor, tomaron la actitud no de Simón, Señor, sino de la mujer pecadora. Padre, perdona a aquellos que son como Simón, que creen, Señor, que son tan santos, que son tan puros, que son tan benignos, que son tan buenos, que no creen que sea necesario humillarse delante de ti. Perdónalos, papá Dios. Ten misericordia de ellos. Y gracias por aquellos que, como la mujer, Señor, hoy han reconocido su condición y se han humillado y se han postrado delante de ti. Y en este momento, Dios, están besando tus pies y están regando con sus lágrimas tus pies. Y están, Padre, enjuagando, Señor, con sus cabellos tus pies. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada hombre y de cada mujer que hoy, Señor, se ha humillado y se ha postrado delante de ti, reconociendo su condición. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero pedirte que tú lo bendigas. Dios, haz algo especial en la vida de ese hombre.
Haz algo especial en la vida de esa mujer, Padre, que en este momento está postrada delante de ti. Yo quiero pedirte, Señor, que tú, Señor, puedas poner tus ojos sobre él, sobre ella, como lo hiciste con esta mujer, y puedas decirle, mujer, y puedas decirle, hijo, hija, levántate, tu fe te ha salvado, vete en paz. Señor, haz un milagro el día de hoy en ese hombre, haz un milagro el día de hoy en esa mujer. Manifiéstate, Dios, en su vida, y que tu presencia, Padre, lo llene, y que tu presencia, Señor, lo libere. Quita toda enfermedad, quita toda dolencia, quita toda angustia, quita toda preocupación, quita toda ansiedad, Padre, sobre su vida. Y hoy, Señor, trae libertad sobre ella. Y hoy, Padre, al igual que con esta mujer, declara sobre ella, levántate, tu fe te ha salvado, vete en paz. Que hoy, Señor, podamos escuchar tu voz trayendo libertad sobre nuestras vidas. Recibe la alabanza, recibe la adoración, mi buen Dios, y gracias, muchas gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Gracias por estar hoy aquí. Que Dios bendiga y guarde sus vidas, y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, y que su gracia traiga restauración, traiga sanidad y traiga bendición sobre ti. Gloria sea al Señor que vive y reina para siempre. Amén.